Estoy aquí para preguntarte, ¿alguna vez has sentido que cuando tocas el rosario por la mañana solo repites palabras? He estado en este sitio. Me desperté con la mente llena de preocupaciones, desafíos cotidianos gritando por atención, y cuando cogí el rosario, no pude evitar sentir un vacío en el corazón. Era como si las palabras que pronunciaba fueran meras formalidades, un ritual sin conexión real con el Padre Celestial. Me acordé de la advertencia que Jesús nos dio en Mateo 6:7, donde dice, «Y cuando oréis, no uséis repeticiones vanas, como hacen los gentiles, porque presumen que serán escuchados por su mucho hablar». ¿Entiendes la profundidad de esto? Las palabras tienen poder, pero se vuelven vacías cuando no van acompañadas de un corazón verdaderamente dado a Dios. El poder de la oración no está en el número de palabras que decimos, ni en la frecuencia con la que recitamos nuestras oraciones, sino en la calidad de esa conexión. Si no consagramos nuestro día al Señor antes de ir a orar, estamos acumulando palabras vacías. La oración se convierte en una práctica sin vida, sin pasión ni poder. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos en esta situación? Hemos creado un círculo vicioso, donde la rutina espiritual se convierte en una carga y no en una fuente de vida. Permítanme dirigirme directamente a los corazones que tocan el rosario cada día, pero sienten que les falta algo en su vida espiritual. No estás solo. Esta es una experiencia común entre muchos que buscan a Dios. Siento que el Espíritu Santo nos llama a reflexionar sobre nuestra práctica de oración. ¿Nos estamos permitiendo entrar en esta conexión sagrada con el corazón abierto? ¿O simplemente seguimos un guión, una lista de peticiones, sin esperar realmente a que Dios responda? Cuando tocamos el rosario automáticamente, sin dedicarnos a entregarnos a Él, perdemos la oportunidad de acercarnos a Dios con sinceridad. El resultado, una vida espiritual estéril, un desierto donde la gracia no fluye. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros en la oración? Quiere más que palabras. Anhela una relación, un diálogo real, donde abramos nuestro corazón y le permitamos revelarnos sus verdades. Por eso, os invito a deteneros y reflexionar. Antes de tocar el rosario por la mañana, ¿alguna vez te has entregado verdaderamente al Señor? ¿Alguna vez te has detenido un momento para buscar su rostro, consagrarte a Él, despojarte de tus preocupaciones y ansiedades, y vestirte con la paz que solo viene del Señor? Te prometo que el cambio comienza cuando permitimos que esa rendición ocurra. Y a partir de ese momento, nuestras oraciones estarán impregnadas del poder que proviene de la verdadera intimidad con Dios. Por lo tanto, recuerda que la oración solo es poderosa cuando va precedida por una verdadera entrega y profunda reflexión ante Dios. Cada vez que tomes el rosario, que esta práctica no sea una formalidad, sino una invitación a un encuentro divino, donde puedas experimentar la verdadera transformación y renovación que solo el Señor puede proporcionar. Si seguimos tocando el rosario sin esta preparación, corremos el riesgo de desviarnos de la esencia de todo lo que buscamos. Que Dios nos ayude a no caer en esta trampa y a buscar una vida de oración auténtica y poderosa. La realidad es dura, hermanos y hermanas. Cuando nos acercamos a Dios sin vigilancia, permitimos que el pecado cree barreras en nuestra relación con Él. A menudo, estas barreras no son visibles a primera vista. Vivimos en un mundo donde la distracción es constante y, con el tiempo, esas distracciones pueden convertirse en un patrón que nos distraiga del propósito mayor de vivir en comunión sincera con el Señor. Cada día es una lucha, y a menudo llegamos a la presencia de Dios cargando con el peso del mundo sobre nuestros hombros. ¿Cómo podemos esperar que la oración fluya cuando nuestra mente está llena de preocupaciones? ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que esto tiene en tu vida espiritual? Cuando la oración se convierte en una tarea tediosa o en un acto automático, es una señal clara de que algo no encaja. En lugar de llenar nuestra oración con un corazón roto y expectante, empezamos a recitar palabras sin emoción, como un robot, siguiendo involuntariamente un guión. Es una advertencia poderosa que debemos reconocer, y especialmente cuando esto ha sido un ciclo repetido, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente está mal? La falta de fervor y compromiso con el Señor hace que ignoren las señales de que algo no va bien. El deseo de conectar verdaderamente con Dios es reemplazado por el deseo de simplemente alcanzar la carta, y esto se convierte en una trampa espiritual. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros en la oración? Quiere honestidad,
quiere una relación profunda, un diálogo auténtico, un espacio donde podamos abrir nuestro corazón sin miedo. Nos llama a un encuentro real, no superficial. De hecho, las Escrituras nos recuerdan poderosamente la gravedad de este llamamiento. El Señor nos advierte a través de pasajes como Amós 5, 21, 24. Odio, desprecio vuestras fiestas, y no me deleite vuestras solemnes asambleas. Esto es un recordatorio de que no deberíamos limitarnos a participar en rituales vacíos. Dios no se deleita en nuestros actos de adoración si no provienen de corazones genuinos. Le interesa más nuestra sinceridad que nuestra elocuencia. En este contexto, os invito a una reflexión importante. Antes de tocar el rosario por la mañana, ¿alguna vez has hecho una verdadera rendición al Señor? ¿Alguna vez te has parado a buscar su rostro? Es una invitación que no puede ser ignorada. El simple acto de despojarse de tus preocupaciones, de poner realmente tus ansiedades y cargas en sus manos, es transformador. Es en este momento cuando empezamos a experimentar la verdadera paz que solo Jesús puede darnos. Y te digo, el cambio comienza cuando dejamos ir todo lo que nos impide rendirnos. Ahora mismo, quiero que pensemos en las barreras que hemos creado. Necesitamos revelar qué nos separa del contacto genuino con Dios. A menudo, estas barreras se forman por orgullo y la distracción que la vida nos impone. Cristo nos enseña que debemos entrar en la presencia de Dios con humildad. La oración no debería ser una forma de promovernos, sino un medio para humillarnos ante Él. Quienes se acercan a Dios en oración, pero lo hacen con corazones orgullosos o distracciones, pueden sorprenderse al descubrir que sus palabras no son más que ecos vacíos, que no se elevan a los cielos. Tenemos que tener cuidado. Cuando miramos el ejemplo de los personajes bíblicos, vemos que el orgullo puede llevar a la caída, al igual que el rey Saúl, que eligió actuar por su propia voluntad en lugar de obedecer la voz de Dios, y perdió su trono como resultado. Muchos de nosotros estamos en peligro de perder lo que Dios tiene para nosotros al apartarnos de su voluntad. Además, es vital recordar que las distracciones del mundo son poderosas y pueden convertirse en obstáculos significativos que crean distancia entre nosotros y Dios. Si lo permitimos, nos quitan nuestro tiempo, nuestra energía e incluso nuestra atención durante la oración. Piensa en lo fácil que es, en lugar de centrarte en Dios, abrir el móvil y perderse en un mar de información superficial. Aunque así estamos conectados con la tecnología, nuestra relación con Dios se seca, convirtiéndose en un mero apéndice de nuestras vidas ocupadas. Por lo tanto, es necesario reflexionar. Cuando estamos en oración, ¿qué es realmente más importante? ¿Las distracciones del mundo o la relación con Dios? La elección es nuestra. Que siempre elijamos planificar horarios, pero no olvidemos programar verdaderamente tiempo sagrado con Dios. Si priorizamos la conexión directa con el Señor, otras cosas perderán peso. Ahora, centrémonos en la urgencia. Te invito a un momento de gran reflexión y compromiso constante. Cuando te acerques a Dios, hazlo con anticipación y reverencia. Debes ser intencionado al despojarte de tu orgullo y permitir que el Espíritu Santo ilumine las áreas de tu vida que necesitan sanación. Esta entrega no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un compromiso continuo que debemos asumir cada día. Asume la responsabilidad de mantener esa relación viva y vibrante. La transformación comienza con una comunión personal con Cristo. Mientras oramos, nos entregamos a Él, permitiendo que sus palabras nos molden. Empezamos a darnos cuenta de que la oración es un acto de poder y no un ritual sobrecargado. Nuestras conversaciones con Dios no se convierten en una carga, sino en un regalo. Por eso, cuando tomes el rosario, hazlo no como una rutina, sino como una oportunidad para vivir un encuentro. Que cada oración no sea una frase solemne tomada al azar, sino un clamor sincero pidiendo su ayuda, su guía y su presencia. Es hora de retomar esta relación. Despierta lo que hay dentro de ti y deja que Él brote un deseo profundo y ardiente de acercarse a Él. Y cuando no sepas qué orar, recuerda las palabras alentadoras de Romanos 8:26. Y de la misma manera, el Espíritu ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos qué pediremos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. En momentos como este, no te preocupes por ser elocuente. Deja que el Espíritu fluya a través de ti. Tienes que creer que cada vez que te rindes, Él está presente, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Que busquemos y vivamos esta libertad juntos en oración. Amén
Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos este profundo viaje de reflexión sobre la verdadera esencia de la oración, es esencial que observemos cómo la oración impacta no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Cuando comprendemos la gravedad e importancia de nuestra relación con Dios a través de la oración, nos damos cuenta de que no es solo un acto individual, sino algo que resuena en la vida de toda una comunidad. La palabra de Dios nos asegura en Santiago 5:16 que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Imagina por un momento lo que eso significa. Hay poder en nuestras oraciones, una habilidad sobrenatural para transformar situaciones, restaurar corazones y sanar heridas. Pero para que ese poder se manifieste en nuestras vidas, necesitamos comprometernos con una intimidad genuina con el Señor. Os invito a que reflexionéis sobre vuestras oraciones. ¿Con qué frecuencia reflejan tu corazón? ¿Con qué frecuencia te conviertes en un canal del cielo, permitiendo que las palabras que ofreces sean inspiradas por el Espíritu Santo? Hay momentos en los que podemos rezar con fervor, y otros simplemente nos sentimos secos. Es en este momento de sequedad cuando necesitamos buscar la presencia de Dios, no como un ritual, sino como la ardiente búsqueda de un corazón que anhela conectar genuinamente con el Creador. Es en este espacio donde Dios a menudo habla y actúa de maneras que no esperábamos. Recuerdo un periodo de mi vida en el que la oración se convirtió en una obligación más que en una alegría. Me encontraba tan ocupado con las exigencias de la vida cotidiana que, cuando llegaba el momento de rezar, automáticamente recurría a un libro de oraciones o repetía frases que ya conocía, sin detenerme realmente a pensar en lo que decía. Sentí una falta de esa conexión viva, capaz de transformar. Y me di cuenta de que no eran las oraciones las que estaban mal, sino la forma en que las abordaba. Solo cuando decidí parar y centrarme de verdad en Dios, la vida empezó a manifestarse de una nueva manera. Empecé a ver la oración como un espacio sagrado, donde cada palabra que pronunciaba se convertía en un puente entre el Padre y yo. Una acción no podía ser simplemente un conjunto de rituales. Necesitaba ser una expresión de quién soy en el contexto de una relación profundamente personal. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un ejemplo perfecto de la importancia de la oración. A menudo se apartaba de la multitud para buscar momentos de comunión con el Padre. En Lucas 5:16 encontramos la descripción de cómo Él se retiró a lugares solitarios y oró. Este patrón establecido por Jesús es un modelo que debemos seguir. No hay duda de que Él era Dios, pero aún así, eligió comunicarse con el Padre en lugares tranquilos. ¡Qué lección tan poderosa para nosotros! Debemos hacer de ese mismo espacio en nuestras vidas una prioridad. A veces, la rutina diaria puede resultar abrumadora, y es fácil pasar por alto este momento de conexión que puede ser tan esencial. Pero recuerda, la oración no es un deber, es una invitación. Es una invitación que Dios nos da cada día para entrar en su presencia, para dejar que Él nos moldee y transforme. ¿Cuántas veces dejamos de rezar porque sentimos que no tenemos suficientes palabras o no sabemos cómo expresarnos? En Romanos 8:26, Pablo nos consuela afirmando que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse. Esto nos da esperanza. Incluso en nuestros momentos de debilidad, incluso cuando nos sentimos perdidos en medio de nuestras oraciones, el Espíritu Santo está ahí, haciendo esta intercesión por nosotros. Podemos confiar en que Dios entiende las intenciones de nuestro corazón. Reflexiona sobre esto. ¿Eres tú un canal de comunicación con Dios? ¿Permites que el Espíritu Santo hable a través de ti cuando te arrodillas en oración? El impacto de la oración no es solo sobre las circunstancias cambiantes, sino también sobre la transformación interior que ocurre en nosotros a medida que nos acercamos a Él. A veces, puede que no cambie la situación, pero cambiará tu corazón en medio de ella. Y cuando hablamos del rosario, es importante recordar que cada cuenta puede ser una oportunidad no solo para pedir, sino también para alabar, adorar y dar gracias a Dios. Cada Ave María, cada Padre Nuestro puede ser una meditación sobre quién es Dios, una invitación a un diálogo profundo. En cada repetición, encontremos espacio para la reflexión y la conexión. Este es un momento para buscar no solo lo que hay en nuestras listas de deseos, sino, más importante aún, buscar el Espíritu de Dios, que es nuestra ayuda en tiempos de necesidad. Es una búsqueda del corazón,
una invitación a la introspección. Eso nos ayuda a salir del estado de pilotos automáticos que a menudo nos adormecen en nuestros días cotidianos. Al hacerlo, nos comprometemos a recordar los impactos eternos en nuestra comunión con Dios. La oración puede y debe ser un espacio suave y sagrado. Entra por esa puerta y permite que el Señor opere en ti, desafiándote a convertirte en lo que siempre ha querido que seas, un discípulo ferviente. No debemos olvidar que la oración no se trata solo de nosotros. Y así, nuestra intercesión por los demás es una extensión de ese amor. Cuando entramos en la presencia de Dios y oramos por nuestros amigos, familia e incluso por nuestros enemigos, nos convertimos en instrumentos de transformación en sus vidas. La oración no es solo un acto personal, es un fluido que afecta a la comunidad que nos rodea. Así, cuando rezas, estás abriendo la puerta para que las transformaciones divinas ocurran no solo en tu vida, sino en la de todos los que amas. Por eso, que tu vida de oración sea cada día más dinámica, viva y extraordinaria, que cada uno de nosotros busque intencionadamente esa comunión con Dios, donde no solo ofrecemos peticiones, sino que encontremos verdadera amistad en su presencia. Te animo a que hagas de este compromiso una prioridad, a crear una rutina de oración que no solo sea egocéntrica, sino que abrace la vida de todos con amor y fervor. De este modo, no solo nos convertiremos en oradores, sino también en intercesores y testigos del amor de Dios que transforma. Recordad, hermanos míos, cuando nos unimos en oración, no solo tocamos el corazón de Dios, permitiendo que el Espíritu nos guíe, tocamos y transformamos el mundo que nos rodea. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos juntos este camino en la reflexión sobre la oración, ahora necesitamos dirigir nuestra mirada a un aspecto aún más profundo de esta práctica sagrada, la revelación que trae sobre nosotros mismos y sobre Dios. Cuando nos proponemos hablar con el Señor, no solo presentamos una lista de peticiones, en realidad nos estamos poniendo ante el Creador de nuestras almas y permitiendo que su luz brille sobre nuestras vidas. En el Salmo 139, 23, 24, encontramos una poderosa oración de David. Escúchame, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Ver si hay algún camino malvado en mí, y guíame por el camino eterno. Este pasaje nos enseña que la oración debe ser una invitación al Espíritu Santo para investigar las profundidades de nuestro ser. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, le permitimos revelar las áreas que necesitan sanación, las sombras que queremos ocultar y los pecados que no podemos afrontar. Es un momento de vulnerabilidad, pero también un momento de liberación. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios con preocupaciones cotidianas, pero no estamos dispuestos a dejar que Él revele lo que realmente perturba nuestra paz? Es esencial que cuando oremos, no solo hablemos, sino que también estemos dispuestos a escuchar. Escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos puede ser un reto, pero es un paso fundamental en nuestro camino espiritual. A menudo, nuestras oraciones se vuelven monótonas porque nos preocupa más ser escuchados que escuchar. Debemos estar atentos y estar dispuestos a reconocer la voz del Señor. ¿Cómo puedo saber si es su voz la que me guía? La respuesta está en las Escrituras. Toda verdadera dirección de Dios será confirmada por su palabra. Cuando nos entregamos en oración, el Espíritu Santo nos trae entendimiento y nos guía hacia una verdad mayor. En Juan 16:13, Jesús nos asegura: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará hacia toda la verdad. Esta promesa nos da la seguridad de que la guía divina está disponible para nosotros y que, a través de la oración, podemos encontrar verdaderamente respuestas. Sin embargo, es fundamental estar dispuesto a aceptar estas respuestas, aunque no sean lo que esperábamos. Dios puede guiarnos hacia caminos que desafíen nuestra zona de confort y nos llamen a la acción. Nos invita a tener valor, para que podamos renunciar a ciertos hábitos, relaciones y caminos que no le glorifican. Sería un mensaje radical, pero es uno de los más necesarios. Demasiadas veces resistimos tal transformación y, al hacerlo, podemos estar bloqueando las bendiciones que Dios desea verter en nuestras vidas. Reflexiona sobre esta afirmación. La oración es un medio de transformación, no solo en nuestras circunstancias, sino en quienes somos. Me vino a la mente un pasaje muy impactante del libro de Filipenses, donde Pablo declara en Filipenses 4, 6, 7: No os preocupéis por nada,
Pero en todo vuestras peticiones sean conocidas por Dios mediante oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Aquí, Pablo no solo nos anima a hablar con Dios, sino también a hacerlo con gratitud. La gratitud es clave, porque cuando reconocemos lo que Él ya ha hecho, nuestra fe se revive y nuestras preocupaciones disminuyen al compararnos con su grandeza. Dios quiere que entreguemos nuestro control ansioso y entreguemos nuestras preocupaciones a Él. El resultado es una paz inexplicable, que no tiene sentido a ojos humanos. Esta es la esencia de una vida de oración genuina. Muchas de estas respuestas y la paz que buscamos se revelan a medida que nos comprometemos a escuchar y actuar con fe. Además, la oración debe impulsarnos hacia la acción. El apóstol Santiago nos recuerda en Santiago 2:17 que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No solo somos oyentes de la palabra, sino también actores. Mientras oramos y buscamos sinceramente el rostro de Dios, se hacen evidentes las oportunidades de servicio, ayudar a los demás y avanzar en nuestra comunidad. La oración y la acción van de la mano. Mientras oramos por la sanación, debemos estar preparados para ser un instrumento de esa sanación. Mientras oramos por la paz en nuestros hogares o entre amigos, debemos convertirnos en portadores de esa paz. En otras palabras, no podemos limitarnos a ser espectadores de nuestra fe. Debemos convertirnos en protagonistas. Dios quiere que le sirvamos en espíritu y verdad. En nuestro corazón debe haber disposición a actuar cuando nos encontramos con quienes lo necesitan, ya sea física, emocional o espiritual. Dios nos fortalece en la oración, y como consecuencia debemos acercarnos a los demás, trayendo la luz de Cristo. ¿Y cómo se conecta eso con la tercera? Con esas cuentas que tocamos a menudo. La verdad es que cada vez que rezamos las Ave Marías y los Padres Nuestros, tenemos la oportunidad de volver a comprometernos a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y actuar en consecuencia. No es una repetición vacía, sino más bien un compromiso de transformarlos en acciones que glorifiquen a Dios, para que podamos ser verdaderos embajadores de su reino aquí en la tierra. A medida que nos acercamos al final de este mensaje, quiero animarte a que persigas una vida de oración que no sea solo una práctica, sino una verdadera búsqueda de una relación profunda con Dios. Tómate un tiempo, para y escucha. Busca esa conexión y comprométete a actuar según lo que escuches. Si anhelas sanación, reza y actúa. Si buscas sabiduría, ora y permite que el Señor guíe tus decisiones. Deja que la oración sea la dinámica que no solo te transforme a ti, sino también a tu barrio, tu comunidad y más allá. Que te conviertas en un canal de bendiciones, permitiendo que el Señor haga brillar su luz a través de tus palabras y acciones. Cuando decidimos vivir en oración y fe, estamos realmente cumpliendo el deseo de Dios para nuestras vidas. Vivir en amor y servir unos a otros. Es hora de responder al llamado de Dios, y nuestra respuesta comienza en la oración, pasando por la transformación personal y extendiendo nuestra acción en favor de los demás. Que nuestros días estén llenos de este ardiente deseo de buscar, encontrar y vivir plenamente la vida que Él nos promete. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al profundizar en las verdades que rodean la oración, me gustaría invitaros a un momento de reflexión sobre el poder que esta práctica tiene, no solo para moldear nuestras vidas, sino también transformar la realidad que nos rodea. La oración es una herramienta fundamental en nuestro camino de fe, un canal a través del cual podemos conectar nuestras necesidades con propósitos divinos e invocar la acción sobrenatural de Dios. La pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos ahora es, ¿cuál es el impacto de mi vida de oración? En Efesios 3:20, Pablo escribe algo que debería excitarnos, el que es capaz de hacer en abundancia sobre todo lo que pedimos o pensamos, según su poder que obra en nosotros. Esto significa que cuando nos reunimos en oración, tenemos la capacidad de acceder a recursos celestiales que van mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Esto no es una promesa vacía. Es una afirmación que nos llama a creer en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios? Para ello, necesitamos cultivar una relación auténtica e íntima con el Señor. La oración no es solo la presentación de nuestras peticiones, sino un diálogo. Cuando me pongo ante Dios, debo ir con el corazón abierto, dispuesto a oír su voz.
Un corazón que realmente quiere saber qué tiene Dios que decirme, y no solo lo que yo quiero que haga por mí. Es esencial que permitamos que la palabra de Dios nos moldee, que nos dejemos guiar por su Espíritu. A través de la oración, debemos ser guiados a un lugar de creciente intimidad con aquel que nos creó. El salmista nos da un ejemplo perfecto de este diálogo, sentido en el Salmo 37:4. Complaceos también en el Señor, y Él os concederá lo que vuestro corazón desea. Aquí, la condición es clara: deleitarse en Dios. Cuando nuestros corazones se alinean con el suyo, nuestros deseos se convierten en reflejos de su voluntad. Esta es la verdadera esencia de la oración. Es una invitación a adentrarse en las profundidades del corazón de Dios, y al hacerlo, nuestros deseos comienzan a transformarse. La oración no puede ser solo una lista de deseos. Debe ser un lugar donde seamos moldeados a imagen de Cristo. Teniendo esto en cuenta, cuando oramos, es vital hacerlo con un espíritu de expectativa. Esperar a que Dios responda es una demostración de fe. Él es un Dios que escucha y responde. A menudo esperamos que la respuesta llegue de una manera específica y dentro de nuestra propia línea temporal, pero la forma en que Dios actúa suele ser radicalmente diferente de lo que imaginamos. Siempre está trabajando, aunque no lo veamos, y por eso nuestra perseverancia en la oración es tan crucial. Como dice Lucas 18:1. Y también les contó una parábola sobre orar siempre y no desmayarse. Dios tiene propósitos que van más allá de nuestra comprensión. Nos llama no solo a orar, sino a permanecer en la oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Cada oración, cada clamor, cada súplica es una semilla plantada en la tierra de la fe, y el Señor es fiel para cuidar y hacer crecer esas semillas en su tiempo perfecto. A menudo, lo que hemos empezado a rezar hoy puede que no parezca dar frutos ahora, pero debemos confiar en que en su tiempo veremos la cosecha. ¿Y qué pasa con las circunstancias que nos rodean? A veces puede parecer que el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor. Las noticias diarias revelan dolor, tristeza e injusticia. Pregunto, ¿cómo podemos responder a esto? La respuesta es, a través de la oración. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a clamar por justicia, misericordia y sanación. En 2 Crónicas 7:14, la Escritura nos enseña: «Y si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Aquí está el objetivo. La oración de intercesión no trata solo sobre nuestras vidas, sino sobre todo nuestro mundo. Cuando rezamos, debemos recordar que nuestras voces tienen poder. Un ejemplo bíblico que siempre me conmueve es el de Daniel. Oró fervientemente por su pueblo, y aunque estaba cautivo, su grito no pasó desaído. En Daniel 9:19 podemos ver su ferviente súplica: «Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta atención y actúa». Y aunque parece que los cielos están en silencio, Daniel perseveró en la oración, y Dios respondió a su fe y persistencia, trayendo no solo la liberación, sino el cumplimiento de promesas que se extendieron a través de generaciones. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Debemos tener la misma fe y compromiso en nuestras oraciones, incluso cuando la situación que nos rodea parece catastrófica. Por tanto, debemos estar motivados a ser intercesores, tanto en la oración personal como en la comunitaria. Mientras oramos unos por otros, nos unimos en un grito que resuena hasta los cielos. Cuando estamos juntos en oración, se crea una corriente espiritual, una fuerza enemiga de la oscuridad, que puede destruir cadenas y sanar corazones rotos. No subestimes el poder de una oración grupal, ya sea en casa, en la comunidad o en la iglesia. Hay un impacto sobrenatural cuando el cuerpo de Cristo se une para buscar el rostro de Dios. Por último, os invito a reflexionar sobre cómo vuestro propio rosario forma parte de esta ferviente práctica y transformación. Cada vez que toques esas cuentas, que cada oración no sea solo una repetición, sino una invocación de la acción de Dios sobre el mundo que te rodea. Permite que cada Ave María y cada Padre Nuestro no sean solo palabras, sino un grito auténtico de amor, compasión y cambio. Al cerrar este momento, mi deseo es que te comprometas a ser un intercesor activo. Tómate tiempo para orar por los demás, por quienes no conocen el amor de Cristo e incluso por quienes están en conflicto contigo. Que elijas la oración como respuesta en tiempos de dificultad e incertidumbre.
y que, al hacerlo, podemos impactar no solo en nuestro círculo personal, sino en toda nuestra comunidad, mostrando que la luz de Cristo brilla más intensamente en la oscuridad. Que tu vida de oración sea rica, profunda y transformadora, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Que Dios nos fortalezca y nos utilice como instrumentos de su paz y transformación. Amén. Hermanos y hermanas, al avanzar hacia este último bloque de nuestra reflexión sobre la importancia de la oración, deseo abordar un aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto en nuestras prácticas devocionales: la perseverancia. La oración no es solo una práctica puntual, es un estilo de vida que nos exige un compromiso duradero y una dedicación que va más allá de las circunstancias momentáneas. La palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Esta instrucción no es una sugerencia vaga, sino un llamado a una vida continua de comunión con el Señor. Ten en cuenta que no estamos siendo llamados a rezar solo en tiempos de crisis o necesidad, sino a tener una actitud de oración que impregna todas las áreas de nuestra vida. Esto significa que debemos buscar al Señor en todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más profundo, desde nuestros planes diarios hasta las grandes decisiones de la vida. Cuando nos convertimos en personas de oración constante, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos volvemos más sensibles a su voz. Aprendemos a discernir lo que es de Dios y lo que no, alineando nuestras vidas con su voluntad. Y mientras oramos, tenemos la oportunidad de entrar en una danza divina, donde nuestras súplicas se intercalan con sus respuestas. Esto es algo hermoso y transformador. Veamos la vida de uno de los ejemplos más poderosos de perseverancia en la oración, el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, encontramos a Elías desafiando a los profetas de Baal a un enfrentamiento que terminaría con una clara demostración del poder de Dios. Tras una victoria aplastante, Elías se retira a orar en la montaña, y en 1 Reyes 18, 41, 44, vemos al profeta enviar a su siervo 6 veces para ver si había señales de lluvia. La séptima vez, por fin llega la respuesta. Este relato es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando parece que no hay respuesta, la perseverancia en la oración es lo que nos llevará a la victoria. Elías podría haberse rendido tras el tercer o cuarto intento, pero perseveró hasta que llegó la respuesta de Dios. Y como Elías, estamos llamados a seguir orando, creyendo que Dios escuchará y responderá a nuestras peticiones en el momento oportuno. A veces la respuesta de Dios es diferente de lo que esperamos. Podemos decepcionarnos cuando las respuestas no llegan como queremos o a la velocidad que nos gustaría. Pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe se estira y fortalece. Es una prueba de dependencia. A veces Dios examina no solo nuestra petición, sino también nuestra disposición a seguir clamando hacia Él. La perseverancia en la oración nos forma y nos acerca a Él de una manera más íntima. Y cuando hablamos de perseverancia, también debemos considerar las intercesiones por quienes amamos. A menudo recurrimos a las necesidades de la familia y los amigos, y nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener solución. Sin embargo, en Jeremías 33:3 tenemos una promesa poderosa: llámame, y yo os responderé, y os mostraré cosas grandes y ocultas que no conocéis. Esto es un llamado a confiar en el poder de Dios, incluso ante las circunstancias más difíciles. Es fácil rezar por alguien cuando todo parece ir bien, cuando las cosas van en la dirección correcta. Pero ¿qué pasa cuando todo parece perdido? El verdadero poder de la intercesión se revela en estos momentos. Ahí es donde el poder de Dios puede brillar con más fuerza. Cuando nos dedicamos a orar por la sanación de una persona enferma, por la liberación de quienes están atrapados por adicciones o por un amigo que se ha alejado de la fe, nos estamos convirtiendo en instrumentos de transformación. Es un acto de amor genuino y credibilidad en la soberanía de Dios. Me gustaría desafiaros a considerar las cadenas de oración. Cuando os reunís en intercesión, creáis una fuerza poderosa. Una cadena de oración en la que las personas se reúnen para clamar por una causa, una necesidad o una vida puede dar lugar a resultados sobrenaturales. Imagina el impacto de toda una comunidad rezando por la misma causa. Ese es el poder de la unidad en Cristo. Como está escrito en Mateo 18, 19, 20, y si 2 de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pregunten, será por ellos por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre,
Yo estoy en medio de ellos. Esta es una verdad que debería animarnos, hermanos y hermanas. El Señor promete estar presente cuando nos reunamos en su nombre. Esto nos da esperanza y la seguridad de que nuestras oraciones no son en vano. Cuando nos unimos en la intercesión, no solo tocamos los cielos, sino que también nos convertimos en parte de la respuesta de Dios a las necesidades que nos rodean. Déjame preguntarte, ¿quiénes son las personas en tu vida que necesitan tus oraciones? Durante toda esta semana, busca orar intencionadamente por ellos. Tómate tiempo en tu rutina para elevarlos ante el Señor. Verás que no solo afecta a sus vidas, sino que también transforma la tuya. A medida que te dedicas a orar por los demás, tu amor por ellos crece, tu corazón se vuelve más sensible a las necesidades que te rodean y, en consecuencia, te acercas a Cristo, que siempre intercede por nosotros. Así que, al acercarnos al final de este mensaje, quiero que llevéis consigo una nueva determinación de convertir la oración no solo en una actividad, sino en una práctica fundamental y continua en vuestra vida. Permite que tus oraciones sean intercesiones fervientes, no solo por ti, sino también por quienes necesitan el poder de Dios en sus vidas. Con eso en mente, considera volver a acostumbrarte a la oración diaria, quizá apuntarte a un momento específico en el que puedas retirarte, silenciar el mundo que te rodea y simplemente estar con Dios. Que tu vida se convierta en un testimonio vivo de la transformación que se produce a través de la oración. Que experimentes la fuerza, la paz y la alegría que solo el Señor puede ofrecer. Que tu camino de fe esté lleno de momentos de oración ferviente, donde no solo buscas su rostro, sino que también te conviertas en una expresión de su amor y su luz en este mundo. Que tu oración resuene en la eternidad, tocando vidas y provocando cambios que solo el poder de Dios puede lograr. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al adentrarnos en este último bloque que trata sobre la oración y el papel crucial que desempeña en nuestras vidas, es esencial que pongamos la mirada en el impacto que podemos tener como intercesores, no solo en nuestras familias y comunidades, sino también en nuestro mundo. Cuando el Señor nos llama a la oración, nos invita a un llamado sagrado y poderoso, a convertirnos en sus embajadores, llevando su luz a cada rincón de la tierra. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las noticias que nos rodean a menudo nos inundan de desesperación, divisiones y conflictos. Y una pregunta resuena en mi corazón. ¿Cómo podemos responder eficazmente a esta realidad? La respuesta está en nuestras manos, en la disposición a rezar sin descanso por quienes están perdidos, sufriendo y desesperados. En 1 Timoteo 2, 1, 4, el apóstol Pablo nos exhorta a orar por todos. Primero, os exhorto a que se hagan depreciaciones, oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en altos cargos, para que podamos vivir una vida tranquila y dócil, con toda divinidad y honestidad. Porque esto es bueno y aceptable ante los ojos de Dios, nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí, Pablo nos recuerda la importancia de orar por toda la humanidad. No se trata solo de nuestras necesidades personales, sino de interceder por los líderes, por la paz en las naciones y por quienes aún no conocen el amor de Cristo. Cada oración que levantas puede tener un efecto dominó, generando cambios que van más allá de la comprensión humana. Imagina el poder de un solo grito que se eleva al cielo, clamando por la salvación de toda una nación. Es esta visión la que debemos cultivar en nuestro corazón. Muchos de nosotros podemos sentir que nuestras oraciones son pequeñas, insignificantes ante los grandes problemas del mundo. Pero quiero animarte a que recuerdes que Dios no ve la oración de la misma manera que nosotros. En su economía, la oración ferviente y sincera puede provocar transformaciones poderosas. Veamos de nuevo la vida de Elías. Era un hombre corriente, sujeto a las mismas debilidades que nosotros. Sin embargo, en Santiago 5, 16b, 18 leemos: la oración del hombre justo tiene mucho efecto. Elías era un hombre como nosotros, y rezaba fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra dio fruto. Estas palabras nos recuerdan que la oración efectiva no se define por el estatus, la riqueza o el poder, sino por la rectitud y la fe de quien la ora.
Cuando nos ponemos en la posición de hablantes, aunque parezcamos pequeños en este vasto universo, nos elevan a la posición de agentes de cambio. ¡Qué privilegio y responsabilidad! La intercesión es más que una práctica religiosa, es una expresión del amor de Dios por todas las criaturas. Cuando oramos con fervor, alineamos nuestro corazón con el de Cristo. Solo así podemos interceder de forma auténtica. Jesús, nuestro mayor ejemplo, siempre estaba en oración. En Lucas 5:16 vemos que se retiró para orar en lugares solitarios. Si Cristo, perfecto y sin pecado, ha hecho de la oración una prioridad, ¿cuánto más necesitamos nosotros que desesperadamente necesitamos su guía y poder? Además, la intercesión no debe considerarse un acto individual. Cuando nos reunimos para orar, nuestra efectividad en la intercesión se multiplica. En Mateo 18:20, Jesús promete que, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Las oraciones colectivas crean un entorno donde el Espíritu Santo puede moverse libremente y hacer lo que solo Él puede hacer. Por eso, os animo a formar grupos de oración. Busca a quienes comparten la misma pasión por clamar a Dios. Pueden ser amigos, familiares o miembros de tu iglesia. Cuando oramos juntos, fortalecemos nuestra fe y creamos una poderosa red espiritual. Imagina las montañas que se pueden mover, las cadenas que se pueden romper, y no olvides, la oración de intercesión debe sostenerse mediante la acción. A menudo escuchamos, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Por tanto, no se trata solo de rezar, sino de tender la mano y poner nuestras palabras en acción. A veces necesitamos ser la respuesta a nuestras propias oraciones. Cuando clamamos por ayuda para los pobres, debemos estar dispuestos a donar nuestro tiempo, recursos o incluso posesiones materiales. Cuando rezamos por la sanación de alguien, debemos estar preparados para ofrecer apoyo y cuidado. La acción es la prueba de nuestro amor y nuestra fe. Por supuesto, esto requiere valor. No es fácil ir más allá de lo que sabemos y asumir riesgos con acciones concretas. Pero recuerda, querido amigo, que cada paso que damos en fe va acompañado del poder de Dios. Nunca nos dejará en paz. En Isaías 41:10, el Señor nos asegura, no temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi fiel mano derecha. Esta es la promesa que debemos llevar en nuestro corazón al actuar. Una vez más, os insto a que persigáis una vida de oración ferviente, rebosando amor y acción. Esta es la llamada de Dios a su iglesia en nuestro tiempo. Quiere que seamos agentes de transformación, que llevemos su luz a cada rincón donde haya oscuridad. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de un corazón dispuesto a orar y actuar. A medida que seguimos con nuestras vidas, que la práctica de la oración se vuelva tan natural como respirar, y que cada grito que emitimos resuene en respuesta a las necesidades del mundo que nos rodea. Que nos unamos en el compromiso de ser siempre intercesores, siempre en oración, siempre dispuestos a marcar la diferencia. Que Dios nos bendiga y nos dé la fuerza para cumplir este llamado divino en nuestro camino. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, al adentrarnos en este último bloque de nuestro camino sobre la oración y la intercesión, es fundamental que reflexionemos sobre el poder transformador que la oración tiene en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La oración es más que un ritual, es una conversación íntima con nuestro Creador. Es la oportunidad que tenemos de conectar con el corazón de Dios, de escuchar su voz y de ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Cuando pienso en el impacto de la oración, me acuerdo de cómo, a través de la oración, estamos capacitados para influir en el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia única, ya sea en nuestras familias, colegios, lugares de trabajo o comunidades. Lo que hacemos con esta influencia es esencial. En Lucas 18:1, el Señor nos exhorta a orar siempre y no desmayarnos. Esto no es un llamado a rezar solo en tiempos de necesidad. Es un recordatorio de que debemos vivir una vida de oración, donde la convertimos en una parte constante y vital de nuestro ser. Te invito a visualizar esto. Al levantar las manos en oración, no solo diriges las palabras a Dios, sino que también te pones en el centro de la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. La oración es un arma poderosa en manos del creyente. En Efesios 6:12 se nos recuerda que hemos luchado, no contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes,
contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la malicia espiritual en los reinos celestiales. Esto significa que nuestras oraciones tienen el poder de invadir las regiones más oscuras, traer luz a la oscuridad y establecer el reino de Dios en cada lugar que bendecimos con nuestra intercesión. Debemos preguntarnos, ¿somos conscientes de este poder? ¿Estamos orando con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús? La oración intercesora no debe ser una práctica pasiva, sino un acto audaz de fe. Cuando clamamos al Señor, le recordamos sus promesas. No es que Él necesite ser recordado, pero sí debemos recordar su fidelidad. Recuerda lo que dice Jeremías 33:3: Llámame, y yo os responderé, y os mostraré cosas grandes y ocultas que no conocéis. Esta es una promesa que debemos reclamar en nuestra vida de oración. Sin embargo, hermanos, hay una tristeza que debería llevarnos a reflexionar sobre nuestro papel como intercesores. Muchas personas a nuestro alrededor están perdidas, atrapadas en cadenas de pecado, dolor e indiferencia. Necesitan desesperadamente la luz del Evangelio. A través de nuestra acción y oración, podemos ser el vehículo de transformación en sus vidas. En Romanos 10:14, Pablo pregunta: ¿cómo invocarán entonces a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído nada? ¿Y cómo lo oirán si no hay nadie a quien predicar? Recuerda que la oración precede a la acción. Debemos orar para que el Señor levante a los evangelistas, para que su palabra resuene en cada rincón de nuestra sociedad. Así que, mientras oramos, no olvidemos orar específicamente. Pide a Dios que abra puertas, que prepare corazones y que exhale en nosotros la compasión necesaria para alcanzar a los perdidos. La vida de oración también debe nutrirse de testimonios de grandes obras que realiza Dios, porque nos animan y motivan a continuar. Cuando vemos las respuestas a nuestras oraciones, nuestra fe se fortalece y nos anima a buscar aún más. A menudo, nuestras vidas se llenan tanto de actividad y compromisos que olvidamos detenernos y simplemente clamar al Señor. Pero en esta ferviente búsqueda de Él, debemos encontrar tiempo, ya sea 15 minutos al despertarte o un descanso a mitad del día. Dedica esos momentos al Señor y permítele renovar tu fuerza. En el Salmo 73:28 leemos: Pero me conviene estar cerca de Dios. He hecho del Señor Dios mi refugio para contar todas sus obras. Esta cercanía a Dios no es una opción. Es una necesidad para quienes aspiran a marcar la diferencia en este mundo. Permite que tus oraciones sean un reflejo del amor de Cristo que has recibido. Cuando oramos desde el corazón, conectamos nuestro deseo con el amor que Él tiene por su creación. En 1 Juan 4:11 se nos recuerda: Amados, si Dios nos amó así, también debemos amarnos unos a otros. Esta verdad debería provocar en nosotros el deseo de interceder por nuestros hermanos, amigos e incluso por quienes nos hacen daño. La oración es un ejercicio de amor en el que entregamos nuestras heridas y resentimientos al Señor, permitiéndole transformarlos. Además, no olvidemos que la gratitud es una parte esencial de nuestra vida de oración. En todo lo que hacemos, siempre debemos expresar nuestro agradecimiento. La gratitud transforma nuestro enfoque y nos ayuda a darnos cuenta, incluso en las dificultades, de las bendiciones que Dios ya nos ha dado. En 1 Tesalonicenses 5:16-18, Pablo nos aconseja: regocijaos siempre, rezar sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Esta es una práctica que debe cultivarse a diario. Cuando nos centramos en la bondad de Dios, se enciende aún más el deseo de orar. La oración, hermanos, no es un esfuerzo solitario, es la expresión comunitaria de nuestra fe. Cuando nos reunimos para orar, reafirmamos las promesas de Dios y juntos actuamos como un cuerpo unificado en Cristo. Si aún no te has unido a grupos de oración, intenta hacerlo. Crea una red de apoyo a tu alrededor. Esto no solo fortalecerá tu propia vida de oración, sino que también infectará a otros, produciendo un impacto exponencial. La iglesia fue llamada a ser una casa de oración. En Mateo 21:13, Jesús declaró: Mi casa será llamada casa de oración. Te llamo a comprometerte a ser un cuerpo vibrante de intercesores para la gloria de Dios. Volquémonos en la oración con fervor y determinación. Que nuestras oraciones sean un grito intenso por el cambio, una búsqueda de almas perdidas y la gracia que transforma. Que nos unamos alrededor del altar, alcemos nuestras voces al Señor y juntos llevemos el cielo a la tierra. Por último, hermanos, que nuestro camino de oración no termine aquí.
El llamado a orar es continuo. Es una disciplina que debe mantenerse activa en nuestra vida diaria. Que la práctica de la intercesión se convierta en una parte tan esencial de nosotros que, al levantarnos, la oración fluya de nuestro corazón como un río de amor y luz. La oración, al final, es una acción de amor. Que cada grito en tu corazón resuene como una declaración de fe y esperanza en un mundo que tanto necesita el amor de Cristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos en este camino, es esencial que nos centremos en cómo podemos aplicar todo lo que hemos discutido sobre la oración en nuestra vida cotidiana. La fuerza de nuestra intercesión y la profundidad de nuestra relación con Dios deben manifestarse no solo dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Es fundamental que nos convirtamos en embajadores de la oración, reflejando la luz y el amor de Cristo allá donde vayamos. Permítanme recordarles que la oración es una vocación. No es algo reservado para unas pocas personas muy espirituales, sino una invitación que Dios extiende a cada uno de nosotros. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí que estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo». Este pasaje es una invitación personal, donde el Señor nos exhorta a abrir las puertas de nuestra vida y permitir que Él entre. No se trata solo de un encuentro fortuito, sino de una relación continua que necesita ser cuidada y mantenida. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la oración se convierta en una parte integral de nuestras vidas? Uno de los primeros pasos es establecer un tiempo diario de oración. Puede parecer sencillo, pero te reto a que lo hagas una prioridad en tu agenda. ¿Por qué no elegir un momento, ya sea por la mañana, al anochecer o antes de dormir? Aparta este tiempo como sagrado, un momento en el que puedas alejarte de las distracciones y buscar el rostro de Dios. El Señor anhela este tiempo de comunión contigo, y es en este espacio donde su presencia puede transformarnos. Además, mientras ores, recuerda la importancia de la sinceridad. Dios conoce cada una de nuestras debilidades, afirmaciones y necesidades. No necesitamos presentar un discurso elaborado, ni intentar sonar sofisticados. En el Salmo 102:1, el salmista clama: «Señor, escucha mi oración y haz que mi clamor llegue a ti». Esta es una llamada sincera a la ayuda, y así es como a menudo debemos acercarnos a Él, con el corazón abierto y vulnerable. No debemos olvidar las promesas de Dios en nuestra vida de oración. En Mateo 7:7-8, Jesús nos enseña: «Preguntad y os será dado. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá». Estos versículos son un recordatorio poderoso de que Dios está dispuesto a escucharnos y darnos lo que necesitamos. Cuando oramos, debemos hacerlo con la expectativa de que Él nos responda. Esto no significa que obtendremos todo lo que pedimos exactamente como deseamos, pero sabemos que Él siempre nos dará lo mejor para nosotros, según su voluntad perfecta. Es fácil desanimarse cuando nuestras oraciones no son respondidas como esperamos. Sé que muchos de vosotros estáis pasando por días oscuros e invisibles en los que las respuestas parecen lejanas. Sin embargo, te animo a que no te rindas. Recuerda la historia de Daniel, que oró y clamó a Dios durante 21 días y, incluso ante la falta de respuesta inmediata, se mantuvo firme en su intercesión. Cuando finalmente llegó la respuesta, un ángel reveló que sus oraciones habían sido escuchadas desde el primer día, pero que había una batalla espiritual. A veces necesitamos paciencia para esperar las respuestas, que ya están en marcha en las cortes celestiales. En este tiempo de espera, rodéate de la palabra de Dios. Es vital que, mientras oráis, también os toméis el tiempo de leer las Escrituras. Las promesas de Dios en la Biblia son los verdaderos cimientos de nuestra fe, y la oración debe fluir en un diálogo entre lo que Dios dice y lo que pedimos. Cuando oramos la palabra de Dios, alineamos nuestro corazón en la dirección de su voluntad. Esta práctica abre la puerta a una intimidad y esperanza aún más profundas. Pero, hermanos, nuestra oración debe ir más allá del individuo. Os animo a que participéis en la oración comunitaria. La fuerza de la oración comunitaria no puede subestimarse. Cuando nos unimos para clamar por un propósito común, el cielo responde de manera poderosa. En Segunda Crónicas 7:14, Dios dice: «Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados,
Entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos que hay un poder extraordinario cuando el pueblo de Dios se une para orar y buscar su rostro. Por eso, busca grupos de oración, participa en intercesiones en tu iglesia, crea una red de apoyo con amigos cristianos y únete a ellos en el llanto. Hay algo especial en alzar la voz al unísono, clamando al Señor juntos. El Espíritu Santo actúa de manera poderosa en medio de nuestra unidad y fe colectiva. Otro aspecto importante que me gustaría destacar es la necesidad de orar por nuestro liderazgo. Nuestros pastores, líderes y autoridades necesitan nuestras oraciones. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos exhorta a orar por quienes ocupan posiciones de autoridad. Cuando oramos constantemente y fervientemente por nuestros líderes, estamos sosteniendo las decisiones que toman y les damos poder para actuar según la sabiduría de Dios. Esto no es solo por el bien personal, sino que es un acto de amor y compromiso con nuestra comunidad. Recordad también, hermanos míos, que la oración no es un esfuerzo en vano, es una actividad que tiene un efecto eterno. Con cada lágrima derramada, con cada súplica y llanto, estamos sembrando para la eternidad. Nuestras oraciones no solo son una respuesta al momento, sino también un legado que dejamos para las futuras generaciones. Piensa en la importancia de tus palabras. Pueden impactar vidas e incluso naciones. Y por último, el aspecto más hermoso de la oración es que nos transforma. Mientras buscamos a Dios, nuestras vidas comienzan a reflejar su gloria. A través de la oración, somos moldeados y perfeccionados. Empezamos a ejercer el amor, la compasión y la misericordia que tanto deseamos ver en el mundo. Permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros para que nuestras acciones reflejen el corazón de Dios. En conclusión, clamo para que nuestra vida de oración se convierta en una fuente de amor, esperanza y poder, que seamos fervientes intercesores, que nuestras voces bulliciosas resuene por toda la tierra, clamando por la salvación de los perdidos, la sanación de los enfermos y la restauración de toda la creación. Que nuestras oraciones se eleven como incienso, complaciendo al Señor y trayendo cambios a nuestro alrededor. Llevemos juntos, como un solo cuerpo, la luz de Cristo a cada rincón de este mundo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al llegar a la 10ª parte de esta reflexión sobre la profundidad de la oración y la intercesión, quiero que nos centremos en un aspecto vital que a menudo puede pasar por alto: el poder de la oración en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros afronta desafíos diarios, y la forma en que respondemos a estas situaciones puede verse transformada por la manera en que nos relacionamos con Dios a través de la oración. Vivimos en un mundo que busca constantemente soluciones, y muchos se pierden en la incertidumbre. Miramos a nuestro alrededor y vemos a personas enfrentando crisis emocionales, financieras, espirituales y físicas. Como cristianos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de traer luz a estos momentos oscuros, empezando por la oración. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: no os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña a canalizar nuestra ansiedad en súplica a Dios, poniendo toda preocupación y temor ante Él. Pero, ¿qué significa realmente rezar en todo? No es solo una oración superficial o automática. Es una invitación a una entrega completa y confiada a Dios. Toda situación, por insignificante que sea, puede ser llevada al Señor. Mientras hacemos esto, nuestra perspectiva comienza a cambiar. Nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, y poco a poco, la ansiedad da paso a la paz que solo Él puede proporcionar. Un ejemplo poderoso de esta transformación se encuentra en la vida de Hannah, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, vemos a Hannah angustiada por su infertilidad y el dolor que le causó al corazón. Fue al templo y derramó su alma ante el Señor. No rezaba de forma monótona ni ritualística. Expresó su dolor y su necesidad con sinceridad, y Dios escuchó su oración. Ana no solo recibió la respuesta de Dios, sino que también fue transformada por la experiencia de la entrega y la confianza. Su corazón, que estaba angustiado, se convirtió en un lugar de paz y gratitud. Esta es la esencia de la oración.
una entrega genuina que trae transformación. A veces podemos pensar que la oración no tiene efecto. Podemos sentir que se pierden en medio de tantas voces y alboroto. Sin embargo, recuerda lo que dice en Santiago 5:16, que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Nuestras oraciones tienen el poder de mover montañas. ¿Tú crees eso? Su camino de oración es un testimonio de fe, no solo en su vida, sino también en la de muchos otros. Al orar, colaboras con Dios para lograr un cambio. ¿Por qué rezas importa? Ahora, os invito a recordar que la oración debe ir acompañada de escuchar la voz de Dios. No es un monólogo, sino un diálogo. En Mateo 6:6, Jesús nos instruye: Pero cuando ores, id a vuestra habitación, cerrad la puerta y orad a vuestro Padre que está en secreto. Entonces tu Padre, que ve lo que hay en secreto, te recompensará. Esta práctica no solo nos ayuda a concentrarnos, sino que también nos da la oportunidad de escuchar lo que Dios está diciendo. En medio del bullicio de la vida cotidiana, podemos perder de vista lo que Él quiere comunicar. Necesitamos silencio y un tiempo separados, donde podamos reflexionar sobre su palabra y escuchar su voz. Cuando buscamos la dirección de Dios en nuestras oraciones, nos volvemos más seguros y centrados en nuestra misión vital. Al enfatizar la escucha, podemos volvernos más sensibles a las oportunidades que Él nos ofrece, en las raíces de la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tus intercesiones diarias pueden abrir puertas donde menos las esperas? Nuestra oración es un medio para conectar con el corazón del Padre, y lo que Él nos dice puede llevarnos a acciones que traerán vida y esperanza a los demás. Además, no podemos subestimar el poder de la oración cuando se trata de nuestras comunidades. Como mencioné antes, somos un solo cuerpo en Cristo, y la oración debe unirnos. En Gálatas 6:2, Pablo nos enseñó: Llevad las cargas unos de los demás, y así cumplid la ley de Cristo. Cuando oramos, no solo alzamos nuestra propia voz, sino que también representamos a quienes no pueden rezar, que han caído, están heridos o que han perdido la esperanza. Cada grito en nombre de un hermano o hermana es una forma en que cumplimos el mandamiento de amarnos unos a otros. Os insto a que no solo recéis por vuestros propios intereses, sino que intercedáis por quienes os rodean. Desafíate a ti mismo a buscar un nuevo nivel de compasión. Cuando veas a alguien enfrentándose a dificultades, no dudes en rezar. Si conoces a algún hermano o hermana que esté pasando por un momento, haz de ello una prioridad en tu vida de oración. Ese es el corazón de la Iglesia. Así es como construimos juntos un ancla de esperanza. La intercesión no se limita a las personas que conocemos directamente, también debe extenderse a nuestra ciudad y a nuestro país. Oremos por los líderes, las naciones y las necesidades globales. La oración es un acto de amor que trasciende barreras, y por eso debemos comprometernos a orar por las necesidades de nuestro mundo. Cuando hacemos esto, nos alineamos con la voluntad de Dios, y nos comprometemos a actuar con fe. Aún así, ¿qué vamos a hacer cuando los dolores y las luchas parezcan aplastar nuestras esperanzas? Debemos recordar el poder que surge cuando buscamos a Dios en la oración. La oración es un acto de afirmación. Es la declaración de que, independientemente de las circunstancias, confiamos en que Dios está actuando en nuestras vidas. En el Salmo 121, 1-2, leemos: Alzo la vista hacia los montes. ¿De dónde viene la ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este versículo debería recordarnos que incluso en la dificultad, miramos más allá y alzamos la mirada hacia nuestro Dios, que es mayor que cualquier desafío que podamos enfrentar. Por eso, llamo a cada uno de vosotros a experimentar la oración de manera radical y abundante. Que tu clamor al Señor se convierta en símbolo de tu fe viva. Mientras te levantas con valor y determinación, Dios está obrando, está escuchando, está presente y es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. En resumen, la oración es la clave que nos conecta con el corazón de Dios, y debemos usarla enormemente. Es un acto diario, una disciplina que nos transforma y moldea, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio del mundo que nos rodea. Que nos comprometamos a ser fervientes intercesores, a alzar la voz y a unirnos como un solo cuerpo de Cristo, trayendo luz y esperanza a cada lugar por el que caminemos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al dispersarnos en esta profunda reflexión sobre la oración, debemos poner en primer plano un aspecto que debe aprenderse y practicarse constantemente.
la perseverancia en la oración. El Señor nos ha llamado no solo a un momento de llanto, sino a un estilo de vida continuamente conectado a Él, y eso requiere un compromiso inquebrantable. Es cierto que la vida cristiana tiene altibajos, y a menudo nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestra fe y resistencia, pero es precisamente en estos momentos cuando debemos profundizar en nuestra vida de oración. En Lucas 18:1, Jesús nos presenta la parábola de la viuda persistente, que insistía sin parar en el juez para lograr justicia. Usó esta ilustración para enseñarnos que siempre debemos orar y nunca desanimarnos. Esta viuda no se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Su perseverancia provocó una reacción de un juez que, al principio, no le importó. Así debería ser nuestra forma de clamar a Dios. No debemos permitir que la desilusión o las dificultades nos hagan retroceder. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan a la velocidad que queremos. Esto puede llevar al desánimo, pero es en este espacio de espera donde debemos mantenernos firmes y persistir. Debemos recordar Hebreos 10:36, que nos advierte, porque necesitáis paciencia, para que, después de haber hecho la voluntad de Dios, podáis obtener la promesa. A menudo, la respuesta que Dios está preparando para nosotros no solo requiere nuestra fe, sino también un aprendizaje que ocurre mientras esperamos. La oración es un viaje, y la perseverancia es el mapa que nos lleva a la tierra prometida. Piensa en las veces que has rezado por algo y no has visto una respuesta inmediata. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te rendiste o seguiste buscando? A veces, la distancia entre la petición y la respuesta establece la profundidad de nuestra fe y confianza. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres de fe que ministraron con el poder de la perseverancia. Abraham, por ejemplo, esperó años para cumplir la promesa de Dios de tener un hijo. No vaciló en su fe, y aun cuando la situación parecía absolutamente imposible, siguió creyendo. La perseverancia no es solo cuestión de esperar, es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Mientras esperamos respuestas, podemos hacer un inventario espiritual. ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Estoy siendo fiel en la búsqueda? ¿Qué estoy aprendiendo mientras espero? Puede ser una época de crecimiento y transformación. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta práctica incesante de oración nos acerca a Él y nos permite escuchar su voz con más claridad. A continuación, debemos considerar la importancia de orar en unidad con los demás. Cuando os animo, no me refiero solo a rezar en grupo, estoy hablando de la unidad en visión y misión. En Amós 3:3 se nos recuerda que caminarán dos juntos si no están de acuerdo. En nuestro camino con Dios es vital estar unidos en propósito y oración. Cuando nos reunimos y oramos, creamos un entorno donde el Espíritu Santo actúa con fuerza, proporcionando pactos que cambian la vida. La unidad de oración genera fuerza en la iglesia. Piensa en cuántas vidas se han visto afectadas por una simple reunión de oración. Intenta llevar amigos o familiares para que se unan a ti en oración por una causa común. Aprender a rezar juntos puede crear lazos que resisten la prueba del tiempo y la tentación. Cuando oramos colectivamente, vemos la belleza de la diversidad del cuerpo de Cristo, cada uno aportando diferentes perspectivas y experiencias a la mesa. Además, no podemos olvidar el impacto que la oración tiene en nuestra comunidad y en la sociedad en general. Muchos de nosotros podemos sentir que somos solo una gota en el océano cuando se trata de cambio social o espiritual. Pero en Eclesiastés 4:12 se dice que un cordón triple no se rompe tan rápido. La oración unida tiene un potencial transformador que resuena en nuestra ciudad, en nuestro país y en las naciones. Cuando nos unimos en oración, nos convertimos en un testimonio poderoso del amor de Dios. Ahora bien, es vital que reajustemos nuestra mentalidad en lo que respecta a la oración y la expectativa. A veces, cuando le pedimos algo a Dios, limitamos nuestra fe a respuestas concretas o momentos concretos. Pero Dios es infinitamente mayor de lo que esperamos. Es capaz de hacer más de lo que pedimos o pensamos. Nos recuerda que, al orar, debemos estar abiertos a cómo puede responder Dios. En 1 Juan 5:14-15, las Escrituras nos animan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le pedimos. Este es el tipo de confianza que debemos cultivar en nuestras vidas.
La oración debe hacerse con la mente abierta y el corazón dispuesto a aceptar la dirección que Dios indique. A veces puede que no responda como esperábamos, pero podemos estar seguros de que siempre está escuchando y actuando. Te invito a reflexionar sobre lo que tienes en el corazón. ¿Hay algo que hayas abandonado en oración? ¿Alguien por quien has dejado de llorar? No tengas miedo de empezar de nuevo. Como se menciona en Romanos 12:11, regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración. Juntos reactivemos nuestra vida de oración, dando pasos intencionados para profundizarla. Por último, recuerda, la oración es la vida de la Iglesia. Es la llama que siempre debe encender en nuestros corazones. Debemos animarnos unos a otros a entrar en esta aventura de la oración y a persistir, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Juntos, podemos hacer de nuestras oraciones la fuente de vida y luz que este mundo necesita. En conclusión, mi deseo es que, al salir de este espacio, cada uno de nosotros se comprometa a ser un intercesor inquebrantable y perseverante, que la oración se convierta en una prioridad en nuestras vidas y que permanezcamos firmes en nuestra expectativa de lo que Dios hará a través de nosotros. Que sigamos clamando con firmeza y valentía, esperando su intervención y confiando en que siempre escucha nuestras súplicas. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al entrar en nuestro 12º bloque, siento en mi corazón la necesidad de centrarme en la oración como instrumento de transformación y renovación. Cuando hablamos de oración, a menudo pensamos en las respuestas que buscamos, en las necesidades que presentamos, pero también debemos centrarnos en el profundo impacto que la oración puede tener en nosotros mismos y en quienes nos rodean. El corazón de la oración no consiste solo en preguntar. Se trata de encontrarse con Dios de una manera que cambie nuestra perspectiva y, por tanto, nuestra realidad. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: «Pide, y te será dado. Busca, y encontrarás. Toca, y se te abrirá». Estos verbos indican no solo acción, sino una relación activa. En la oración, estamos llamados a buscar y llamar a la puerta, a comprometernos activamente con nuestro Señor. Pero, ¿qué significa realmente esto para nosotros en nuestra vida diaria? Cuando oramos sinceramente, abrimos nuestro corazón a un encuentro con el Creador. Nos permitimos ser moldeados, desafiados y renovados. La oración no es una acción mecánica, es una conversación animada que debería llevarnos a un estado de reflexión. Debemos preguntarnos, ¿cómo me llama Dios a cambiar? ¿Qué me está revelando sobre mí mismo? La belleza de la oración radica en las revelaciones que surgen cuando profundizamos nuestro diálogo con Dios. Piensa en David, un hombre que siguió el corazón de Dios. Su vida estuvo llena de altibajos, pero cada vez que buscaba al Señor en oración, había una transformación en su corazón. En los Salmos expresa su vulnerabilidad y duda, pero también su confianza y deseo de renovarse con la presencia de Dios. Dijo en el Salmo 51:10, «Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu estable en mí». Esta es una petición profunda que todos deberíamos hacer en nuestra vida de oración. Necesitamos pedirle a Dios que renueve nuestra mente, que transforme nuestro corazón y que nos convierta en agentes de cambio. La oración es una herramienta poderosa que nos permite ver más allá de las circunstancias actuales. A menudo podemos sentirnos atrapados en situaciones sin salida, pero al alzar la mirada hacia el Señor, empezamos a ver las posibilidades. En Isaías 43:19, Dios declara: «He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ahora saldrá a la luz, ¿no lo percibes?». La oración nos posiciona para percibir esta novedad, esta transformación que Dios quiere traer. Aquí está la invitación. Sé valiente en tu oración. Permite que Dios encienda tu imaginación y renueve tu esperanza. Además, la oración no solo nos transforma, sino que también posee el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando intercedemos por otros, permitimos que Dios actúe a través de nosotros. Piensa en las veces que has orado por alguien y has visto a Dios actuar en sus vidas de maneras poderosas. El testimonio de la fidelidad de Dios se extiende como la pólvora, encendiendo más corazones. Te animo no solo a que recantes por tus propias necesidades, sino a amplificar esa práctica orando por los demás. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos instruye: «Ante todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres». Esto debería ser una prioridad en nuestra vida de oración,
Cuando intercedemos, no solo erigimos las necesidades de los demás ante Dios, sino que también construimos una comunidad de fe que se basa en las promesas de Dios. Ahora, hablemos de la acción. La oración no debería ser solo una práctica pasiva, debe movernos a la acción. Cuando oramos y Dios responde, debemos estar preparados para actuar. La oración nutre nuestra fe, pero también debe impulsarnos a ser hacedores de la palabra. En Santiago 2:17 se escribe: de la misma manera, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Al orar, debemos ser conscientes de las oportunidades que Dios nos pone en el camino para actuar. Recuerda el ejemplo de Nehemías. Estaba en medio de una situación difícil. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas, pero buscaba a Dios en la oración. Su oración no le hizo quedarse quieto esperando respuestas. Al contrario, tomó medidas. Acudió al rey, obtuvo permiso y se comprometió a reconstruir. Al ver la situación, no dejó que la pregunta le paralizara, sino que su respuesta fue una oración viva. Por lo tanto, mientras oras, pregúntate: ¿qué acciones se necesitan después de esta oración? ¿Qué me llama Dios a hacer? Esto puede incluir servir a alguien, compartir la esperanza que has encontrado, o incluso involucrarte en acciones sociales que respondan a las necesidades de tu comunidad. Todo nuestro acto de oración debe derramarse en acciones que reflejen la bondad de Dios. Hay otro aspecto que debe abordarse: el poder restaurador de la oración. Vivimos en un mundo roto, y muchos llevan heridas profundas y cicatrices emocionales. La oración puede ser un camino de sanación y restauración. En el Salmo 147:3 leemos: Él sana a los que tienen el corazón quebrantado y cura sus heridas. Cuando oramos, permitimos que Dios entre en nuestras heridas, sufrimientos y luchas. Ánimo a cada uno de vosotros a que aporteáis a vuestra oración, no solo vuestros desafíos, sino también las experiencias de dolor y trauma que estáis sufriendo, o incluso por aquellas personas que no tienen la fuerza para orar por sí mismas. Esta es una forma poderosa de sanar la vulnerabilidad. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, a restaurarnos y a traer nueva vida. No ve nuestros fracasos, sino que nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, en cada momento. La oración es un espacio donde podemos abrirnos a esta renovación. Cuando oramos, permitimos que su Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros para traer sanación y liberación. Por ello, al cerrar esta parte de nuestra reflexión, os llamo a que llevéis consigo la esencia de la oración como elemento vital de renovación y transformación, no solo personal, sino también comunitaria y global. Unámonos en oración, perseverando en la fe y buscando acción. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes del poder transformador de Dios, que obra en nosotros y a través de nosotros. Que cada uno de nosotros tenga un nuevo ardor que buscar, interceder y actuar, para que juntos podamos ver el reino de Dios establecerse en nuestro medio. Oremos, pidiéndole a Dios que nos llene con su Espíritu y nos traiga la intensidad y claridad que necesitamos para orar, creer y actuar. Así sea. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al llegar al 13º bloque de nuestro camino de oración e intercesión, deseo que nos centremos en la importancia de la oración en tiempos de crisis e incertidumbre. En un mundo donde las circunstancias pueden cambiar rápidamente y los desafíos parecen pesar sobre nuestros hombros, como una tormenta inminente, es crucial que comprendamos el poder que tenemos al acudir a Dios en la oración. En Filipenses 4:6-7 encontramos una promesa poderosa: no os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica, hacéis saber vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos ofrece una receta para lidiar con la ansiedad y la inseguridad. No solo nos dice que oremos, sino que nos instruye a presentar todas nuestras preocupaciones al Señor. Esto es una invitación a la vulnerabilidad y la honestidad. Es un llamado a no cargar solos con las cargas de la vida, sino a entregarlo todo en manos de aquel que es capaz de calmar cada tormenta. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos un ejemplo puro y claro de cómo se volvió a la oración en tiempos de crisis. Recuerda el Monte de los Olivos, en Lucas 22:44, donde Jesús se retiró para orar antes de enfrentarse a su crucifixión. Estaba angustiado, y su súplica fue tan intensa que la Escritura dice que su sudor se convirtió en gotas de sangre. No dudó en buscar la presencia del Padre, incluso cuando afrontaba el mayor desafío de su vida.
Allí encontró fuerza, claridad y la seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Esto nos enseña que, en tiempos de crisis, estamos llamados a intensificar nuestras oraciones. Nadamos contra la corriente de nuestra naturaleza humana, que a menudo sugiere que deberíamos mantenerlo todo bajo control. Pero la verdad es que, cuando nos volvemos débiles y vulnerables ante Dios, es cuando Él se fortalece en nosotros. 1 Corintios 12:9. Al presentar nuestras ansiedades, miedos e incertidumbres, nos ponemos en la posición adecuada para recibir la paz divina que trasciende toda comprensión. A menudo, lo que nos impide orar eficazmente en tiempos difíciles es el miedo a no ser escuchados. El enemigo intenta convencernos de que nuestras oraciones son en vano o que no somos dignos de ser respondidos. Pero quiero que recuerden lo que está escrito en Romanos 8:38-39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesucristo nuestro Señor. Dios te ama. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo un puente para que pudieras acercarte al Padre sin miedo al rechazo. La oración, por tanto, no es solo un acto de fe, sino también un acto de amor. Es una expresión del deseo de una relación profunda e íntima con nuestro Creador. Cuando oramos, no solo buscamos un favor, sino que buscamos su presencia. Y aunque nuestras lágrimas fluyan, aunque las incertidumbres nos rodean, sabemos que Dios está ahí, escuchando cada grito y respondiendo con amor. En tiempos de crisis, nuestra oración también debe ir acompañada de acción. Pedro nos recuerda en 1 Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Esta acción de lanzar nuestras ansiedades sobre Dios requiere que, al mismo tiempo que oramos, nos permitamos actuar de manera que alivie las situaciones que también nos rodean. A menudo, Dios nos llama a ser su respuesta en la vida de los demás, incluso cuando enfrentamos crisis personales. La sanación y restauración que buscamos para nosotros mismos a menudo se encuentran cuando nos dedicamos a servir a los demás. ¿Cuántas veces hemos encontrado un renovado sentido de propósito y paz cuando buscamos a un hermano que lo necesita? En Mateo 25:40, Jesús nos dice que cuando hacemos esto a uno de los menores, es a Él a quien lo hacemos. El creyente que reza también está llamado a permanecer en acción, buscando maneras de llevar esperanza y ayuda a quienes lo necesitan. Un ejemplo maravilloso de esto se encuentra en la historia de Job. Pasó por una crisis profunda, lo perdió todo, experimentó un dolor intenso y casi insoportable. Pero incluso después de todas las pérdidas, Job seguía rezando. Cuando sus amigos venían a visitarle, dialogaba con ellos y, en un momento dado, rezaba por ellos. Es en Job 42:10, donde encontramos que, y el Señor cambió la fortuna de Job cuando oró por sus amigos. Esta oración no solo trajo la restauración de Job, sino también un testimonio de amor y compasión en medio del sufrimiento. Por lo tanto, incluso en medio de la dificultad, no solo debemos buscar a Dios, sino también permitirnos ser instrumentos en sus manos. La luz que brilla a través de nosotros puede traer cambios en tiempos de crisis. Nuestra solidaridad y amor pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que se hunde en la tristeza. En esta era de incertidumbre global, os insto a ser esa luz que brilla en los lugares oscuros. Cuando entras en una habitación de hospital, cuando visites a un amigo que está enfrentando una batalla en la vida, e incluso cuando conectas con quienes luchan contra la soledad, usa tus oraciones como catalizador para actuar. Estas oportunidades nos llevan a dar pasos que hablan del amor de Dios en acción. No son solo palabras, sino que sus actitudes hablan tanto como las oraciones. En nuestra oración colectiva, busquemos sabiduría y discernimiento para saber hacia dónde debemos ir y cómo debemos actuar. Debemos estar atentos a la guía del Espíritu Santo. Nos guiará, ayudándonos a reconocer las oportunidades que nos pone delante. Por eso necesitamos mantener un corazón sensible y oraciones constantes. Nos estamos preparando para momentos de intervención divina. Hemos llegado al final de esta manzana, y me gustaría que cada uno de vosotros pensara, ¿cómo puedo mejorar mi vida de oración en tiempos de crisis? ¿Cómo puedo ponerme a disposición de Dios, tanto en oración como en acción? Al hacerlo, nos convertimos en canales del amor de Dios hacia el mundo, y será un testimonio poderoso de su fidelidad.
Te invito a rezar conmigo en este momento. Pide a Dios que reviva tu corazón, que te dé la fuerza y la determinación para ser un intercesor y un agente de cambio. Que sepamos, a pesar de las incertidumbres que enfrentamos, que al dirigirnos a Él encontramos paz y propósitos renovados. Así sea. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al acercarnos a nuestro bloque 14, quiero que reflexionéis sobre la importancia de la gratitud en nuestra vida de oración. La gratitud es un elemento vital que se entrelaza con la oración, y cuando la incorporamos, transforma nuestra forma de ver a Dios y nuestra visión de la vida. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, encontramos un mandato poderoso: regocijaos siempre, orad sin cesar, y dad gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Descubre la profunda conexión entre alegría, oración y gratitud. El apóstol Pablo nos enseña que siempre estamos llamados a dar gracias, no solo en circunstancias favorables, sino en todas las situaciones. Cuando practicamos la gratitud, empezamos a ver las bendiciones de Dios a nuestro alrededor, incluso en los momentos más difíciles. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica activa que nos conecta con Dios. Cuando nos centramos en las cosas por las que estamos agradecidos, cambiamos de perspectiva y nos recuerdan su bondad y fidelidad. Esto nos pone en una posición en la que nuestra oración se convierte en un medio de alabanza, una forma de reconocimiento de lo que Dios está haciendo y de lo que ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, en medio de las dificultades, podemos percibir la mano de Dios en los detalles de la vida? Una palabra amistosa, un gesto de bondad, un milagro silencioso que pasa desapercibido. Como mencioné, la gratitud nos abre los ojos. En las Escrituras vemos constantemente al pueblo de Dios siendo llamado a recordar victorias y bendiciones. En el Salmo 103, 2 se nos anima: bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. La práctica de la gratitud nos mantiene centrados en las verdades de Dios y nos ayuda a no caer en la trampa del desánimo. Cuando oramos con el corazón agradecido, no solo expresamos alabanza, sino que también invitamos a que la paz de Dios habite en nuestro espíritu. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios protegerá nuestros corazones y mentes. Esa paz no es solo un estado de tranquilidad, sino una profunda seguridad que proviene de saber que estamos a salvo en manos de nuestro Padre Celestial. Un ejemplo maravilloso de gratitud está en Lucas 17, donde Jesús cura a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresó para dar gracias. Este leproso, un samaritano, recibió no solo sanación física, sino también salvación, porque regresó para expresar su gratitud. Jesús dijo en Lucas 17, 19, levantaos y veos, tu fe te ha hecho bien. Entiende la importancia de volver a Dios en alabanza y adoración, no solo en busca de respuestas. Incorporar la gratitud en nuestra vida de oración no debería ser un acto mecánico. En cambio, deberíamos permitir que cada oración sea una oportunidad para reconocer lo que Dios ha hecho. Cuando entramos en oración, necesitamos detenernos un momento y reflexionar. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Cómo puedo expresar mi gratitud por esto? Esta práctica nos transforma y nos eleva a un nivel más profundo de conexión con el Señor. Además, la gratitud nos prepara para adoptar una actitud de esperanza y expectativa. Cuando miramos hacia adelante, confiados en que Dios está actuando, estamos capacitados para orar con fe. Y esa fe, alimentada por la gratitud, nos anima a presentar nuestras peticiones al Señor de una manera más audaz. En Hebreos 4:16 se nos instruye a acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar a su debido tiempo. Sin embargo, la gratitud no se limita a nuestra relación personal con Dios. Debe fluir en nuestras interacciones con otras personas. Cuando estamos agradecidos, nuestro corazón se vuelve más sensible. Nos convertimos en personas que ven lo mejor de los demás, que animan y fortalecen. En Colosenses 3:15 se dice que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones y que debemos ser agradecidos. Cuando cultivamos un corazón agradecido, creamos un entorno que fomenta el amor y la unidad, construye relaciones y calienta a la comunidad que nos rodea. Por eso, al cerrar esta calle, llamo a cada uno de vosotros a comprometeros a ser proactivos en la práctica de la gratitud en vuestra vida de oración.
Busca momentos para parar y recordar lo que Dios ha hecho por ti. Academia, una lista de bendiciones, por pequeñas que parezcan, y preséntala al Señor como un acto de adoración. Os invito a rezar en este momento, dando gracias a Dios por sus bendiciones en vuestra vida. Que nuestros corazones siempre estén moldeados por la gratitud y que esto nos anime a orar fervientemente y a actuar con amor y fe en todas las circunstancias. Que seamos conocidos como un pueblo agradecido, un pueblo que celebra el amor y la bondad de Dios. Amén.